muy agradecido por acceder a la invitación de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre en sus reuniones de los terceros jueves, jueves científicos, esta vez 15 de agosto. Hemos tenido la feliz idea de invitar a la doctora Jorgelina Blecher, quien con un desprendimiento y una generosidad interesantísimas ha accedido a nuestra invitación para hablarnos sobre lo que ha llamado complementariedad de las técnicas moleculares, refiriéndose a NAT, a las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, en los servicios de banco de sangre. Es altamente probable que estas técnicas van a ser utilizadas, no sé si rutinariamente, pero por lo menos utilizadas en nuestro medio. Y me parece que la doctora Blecher es la persona más indicada para ir introduciéndonos en este tema a los que vamos a utilizarlo, vamos a usarlo en algún momento. Ella, la doctora Jorgelina Blecher, es argentina, es doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en biología molecular médica, es bióloga con especialidad en inmunohematología y en bancos de sangre, pertenece a la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular y es responsable de la capacitación en Fundación Hemocentros de Buenos Aires. Obviamente, ustedes entenderán de que con este currículum basta para poder saber que su presentación va a ser sumamente importante, sumamente interesante. Vamos a dejarla con el uso de la palabra y les propongo que al final de la charla pueden hacer sus preguntas usando el micro o hacerlas a través del chat. Y al final se leerán las preguntas para que la doctora nos comente qué cosa puede darnos como información respecto de lo que ustedes quieran conocer, ampliar. Muchas gracias, Jorgelina, por haber accedido a darnos esta conferencia, a darnos esta charla, por permitirnos hacerte todas las preguntas que creo que van a venir, y estoy seguro que va a ser muy exitosa y muy importante para todos. Voy a cortar Bueno, mi... muchísimas gracias, señor. La agradecida soy yo por la invitación y bueno, encantada, como les decía hace un ratito, de poder estar con ustedes, que te le decía recién al doctor Enio que los quiero realmente mucho a todos los colegas peruanos, a todos los peruanos realmente me encanta su país y les agradezco la invitación. Em, También, bueno, a la querida doctora Mariela Delgado, que siempre estamos en contacto y compartiendo cosas así, no solo profesionales, también de amistad personal. Y bueno, como les decía el doctor, yo les voy a dar algunos aspectos de la importancia de las técnicas de biología molecular en el banco de sangre. Em, Vamos a discutir aspectos generales, algunos aspectos históricos, algunos aspectos básicos, porque nos van a ir introduciendo para después discutir la importancia que tienen estas técnicas, pero como bien decíamos, acá me dice Mariela, muchas gracias y me manda saludos. Gracias, Mariela, querida. Em, Como para después ponernos a charlar un poco acerca de lo que denominamos esta complementariedad, o sea que yo quiero recalcar que no debemos de pensar que por hacer técnicas de biología molecular, nosotros podemos descuidar las técnicas tradicionales, digamos, las técnicas de marcadores serológicos, porque hay muchos casos en que realmente lo que no detectamos por biología molecular sí se puede detectar por serología. Obviamente, la mayor parte de las veces es al revés. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla entonces y volviendo a agradecerles a todos ustedes. Por favor, pregúntenme de luego todo lo que les interese, todas las acotaciones que ustedes hagan. Yo siempre sé que todos aprendemos siempre el que escucha y el que da la presentación. Y acá les dejo mi dirección de mail, que es JL, y mi apellido blejer@gmail.com, para cualquier duda que tengan en cualquier momento de este tema o cualquier tema de serología, que es un tema que a mí me gusta mucho y estoy en este tema desde el año 94. Miren,
muchos años que yo empecé, eh, como les decía el doctor Niño, que yo soy bióloga. En realidad yo comencé con trabajos de investigación en la Facultad de Medicina, que no tenía nada que ver con el banco de sangre, hasta que, bueno, en algún momento comencé y me apasioné también por este tema y me terminé dedicando a este tema, que siempre fue la detección de marcadores eh, de infecciones transmisibles por transfusión. Bueno, entonces, comenzando con lo que les quería eh, compartir con ustedes, todos bien sabemos que a pesar de que se realice el tamizaje de marcadores serológicos, siempre va a existir la probabilidad de transmisión de una infección por vía transfusional. ¿Por qué? Bueno, hay varias causas. Si nosotros hacemos todo bien, seleccionamos muy bien al donante, hacemos todas las técnicas de buenas prácticas, tratamos de usar las mejores técnicas en el mercado y hacerlas lo mejor posible y realizar todo muy bien, pero lamentablemente siempre va a haber algunos casos de transmisión de la infección que puede deberse fundamentalmente al periodo de ventana, que ahora lo vamos a definir, a que el donante esté en periodo de ventana, a que existan donantes asintomáticos, o sea, sobre todo para el virus de la hepatitis C, en lo que se denominan infecciones silentes, en las cuales no se detectan anticuerpos, pero sí existe carga viral. Puede ser que el donante esté infectado con cepas raras o con mutantes que no sean detectadas por las técnicas en el laboratorio. Entonces, nosotros lo vamos a ver como no reactivo, pero sin embargo, esta persona está infectada y puede deberse a errores en el laboratorio, que como seres humanos siempre los vamos a cometer, pero estos errores, si nosotros tenemos en cuenta las buenas prácticas, ¿sí? Realizamos toda nuestra metodología de acuerdo a los procedimientos, nosotros vamos a poder encontrar esos errores antes de que salgan a la luz, ¿no es cierto? Y entonces poder repararlo. Pero bueno, así todo, como les dije, somos humanos, existe una chance de cometer errores en el laboratorio y eso va a ser subsanado también por la utilización de técnicas moleculares. En realidad, la mayor parte de los casos, y como lo ven acá resaltado en negrita y con letra más grande, se deben a que el donante está en periodo de ventana. La mayor parte de las veces, una persona transmite la infección a pesar de no ser detectado el marcador serológico por este motivo. ¿Cuáles van a ser los indicadores de infección? Nosotros en una respuesta ante la entrada de un organismo, en este caso vamos a hablar de virus, sí, porque estamos detectando fundamentalmente tres virus por estas técnicas de biología molecular, que son el virus de HIV, el de hepatitis B y el de hepatitis C. Existen también para otros virus la posibilidad de hacer técnicas de NAT, pero estos tres serían los clásicos. Tenemos que primero nosotros vamos a encontrar que es posible la detección del ácido nucleico viral o del antígeno. Y acá también yo quería hablar de la importancia de realizar técnicas de detección de antígeno en el caso de que no podamos hacer las técnicas moleculares. El utilizar técnicas de antígeno como son el P24 para HIV o el antígeno de hepatitis C, el antígeno del core de hepatitis C, nos va a permitir la detección más temprana de la infección con la consiguiente minimización del riesgo de transmisión por vía transfusional. Luego aparece la respuesta inmune, primero los anticuerpos IgM, que van a desaparecer bastante pronto. Luego los anticuerpos de tipo IgG. Si la infección se resuelve, van a desaparecer los marcadores moleculares, pero van a persistir los marcadores serológicos. Y si la infección es crónica, vamos a tener los dos. Muchas veces nosotros no vamos a detectar eh, los ácidos nucleicos y esto se debe a que la infección se fue resuelta, ¿sí? Y van a persistir los anticuerpos. Esto es muy frecuente en hepatitis C porque alrededor del 15 a 20% de los casos los pacientes, los donantes infectados con el virus de la hepatitis C logran resolver la infección. Entonces, nosotros podemos hacer muy buenas técnicas de biología molecular, no vamos a detectar el ácido nucleico, pero sí estamos detectando que esa persona estuvo en riesgo y estuvo infectada con el virus y no puede donar sangre.
si realizamos las técnicas serológicas. Va a ser importante también para esta charla que definamos lo que significa prevalencia, diferenciándolo de lo que significa incidencia. Em, Muchas veces la gente utiliza el mismo término, pero son dos cosas distintas. La prevalencia es como una foto, ¿m? Que nos va a decir en este momento nosotros tenemos un porcentaje, ¿m? de un determinado número de personas infectadas sobre la población total, que puede ser en un país, en una ciudad. Yo puedo hablar de la prevalencia de enfermedad de Chagas en el banco de sangre de la Fundación Hemocentro Buenos Aires, o de la ciudad de Lima, o del Reino Unido. ¿Sí? Uno define cuál es la población y no importa que recuerden la definición y la fórmula, es muy sencilla, es el número total de personas con una infección o con una enfermedad sobre el total de personas de esa población. Sí, es un porcentaje. De 100 donantes, uno tiene HTLV, por ejemplo, entonces para esa población la prevalencia va a ser del 1%, ¿sí? 1/100. Entonces es el número de los casos de una infección o de una enfermedad en un determinado punto en el tiempo y dentro de una población específica, ¿sí? Eso es prevalencia. Sin embargo, la incidencia son los casos nuevos. ¿M? Estos casos nuevos nosotros sí tenemos la probabilidad de hacer técnicas de biología molecular cuando encontremos individuos que antes eran negativos y que tienen la serología es negativa, pero las técnicas moleculares son positivas, o sea que se encuentran en periodo de ventana, vamos a estar viendo los casos nuevos, ¿sí? Y antiguamente, antes de existir estas técnicas de biología molecular, por ejemplo en Estados Unidos, se calculaba la incidencia utilizando donantes de repetición. Si antes no tenían y ahora tienen, son esos casos nuevos. Entonces, recuerden, la prevalencia es, la foto es la cantidad que hay, y la incidencia son los nuevos casos en un periodo de tiempo también determinado y también en una población específica, ¿sí? Y acá tienen la definición, que es el número de personas que desarrollaron esa infección o enfermedad en un periodo de tiempo sobre el número de personas de dicha población en el mismo periodo, ¿sí? Y otra definición muy importante, ya no los quiero aburrir mucho con definiciones, pero bueno, así las entendemos, es el riesgo residual. El riesgo residual es la probabilidad que una unidad sea infecciosa, pero sea donada en el periodo de ventana, antes de la seroconversión, antes de que nosotros podamos detectarla. Sí, entonces va a ser el riesgo residual. Y ese riesgo residual va a estar relacionado directamente con la incidencia de la infección, o sea, cuantos más casos haya, mayor va a ser ese riesgo, y con la longitud del periodo de ventana. Nosotros vamos a ver ahora que los distintos virus tienen diferente longitud de periodo de ventana, a veces es de 20 días, a veces es de 60. Cuanto más largo sea ese periodo, más riesgo vamos a tener de transmitir la infección en ese momento, ¿de acuerdo? Así como cuanto más mayor sea la incidencia. Si estamos, por ejemplo, en un país africano, donde hay una gran incidencia de hepatitis virales y de HIV, bueno, ese riesgo residual va a ser mayor que en países en los cuales esa incidencia sea menor. Y tanto hablamos del periodo de ventana, vamos a definirlo, que también lo interesante es entender el concepto, no una definición clara, pero lo importante es que este periodo de ventana serológico es el lapso en el cual un donante está infectado con un virus, por ejemplo, pero los resultados de los marcadores serológicos son negativos. O sea, yo realizo, como les dije, utilizo muy buenas técnicas, trabajo perfectamente siguiendo las buenas prácticas, no cometemos errores, pero sin embargo, yo no puedo detectarlo porque el marcador todavía no apareció, porque existe un momento, como vemos acá en la curva, en que la persona se infecta y va a tardar, ahora vamos a ver que es variable esto, un tiempo en que aparezcan los anticuerpos, o sea, en que aparezca la reacción inmunológica, y nosotros podamos detectarlo. En este momento, el donante va a transmitir la infección a los receptores que reciban sus hemocomponentes, y es muy peligroso. Y además también vamos a discutir más adelante que en este momento la carga viral es más alta, porque al no haber anticuerpos
no existe neutralización de los mismos y todavía resultan más infecciosas estas unidades, que cuando ya la respuesta inmune ha comenzado. Entonces, periodo de ventana, para definirlo sencillamente, es el lapso en el cual nosotros no vamos a detectar la infección por la serología convencional, pero el donante ya está infectado. Es este momento, antes de que aparezcan los anticuerpos. También va a depender de la sensibilidad de una técnica, porque si yo tengo una técnica muy sensible, el periodo de ventana va a ser menor porque vamos a detectar más tempranamente dichos marcadores. Yo espero no estar hablando demasiado rápido, yo me caracterizo por hablar muy rápido, también les pido por favor, eso sí, que si quieren eh, que repita algo o que no haya quedado claro, también me avisen. Bueno, y este es un trabajo, la verdad que clásico del New England, del año 96, es muy, muy viejo, pero es un trabajo clásico de Schreiber y colaboradores, en los cuales ellos en este caso utilizando donantes de repetición, porque en esta época todavía no se utilizaban técnicas de biología molecular, ellos estudiaron más de 2 millones de donaciones sobre alrededor de medio millón de personas, o sea, personas que habían donado varias veces, donantes de repetición, y ellos estimaron, y por supuesto todos los datos que yo les dé no son exactos porque estamos hablando de variables biológicas, ¿no es cierto? Pero bueno, en que la ventana para el virus de la hepatitis C es de alrededor de 70 días, para el de el antígeno de superficie de la hepatitis B de 56 días, y para el virus de HIV, con las técnicas ya de tercera generación, de alrededor de 22 días, ¿sí? Yo les voy a decir un número, pero por supuesto, en algunas personas, porque todos existen variaciones, la ventana va a durar un poquito más o un poquito menos, va a depender, por supuesto, del virus. Ya ven que hay virus que tienen lugar a un periodo de ventana mucho más prolongado que otros, y también va a depender de la sensibilidad de las técnicas, ¿sí? Porque si yo utilizo una técnica poco sensible, lo voy a detectar más tardíamente. Es más, para el virus de HIV, cuando se comenzaron a utilizar las pruebas de primera generación, la ventana eran de 60 días, 50 y pico de días. Cuando se utilizaban los de segunda generación, de 45. Al comenzar a usar las nuevas pruebas de tercera generación, fue a tipo de 22 días. Y bueno, ya por último con los de cuarta, con el antígeno P24, a 17 aproximadamente. Entonces ven cómo va disminuyendo de acuerdo también a la técnica que estamos utilizando, a la sensibilidad de la misma. Como les dije hace un ratito, la mayor parte de los casos del riesgo residual es debido al periodo de ventana. En el 90% de los casos es porque para HIV y para hepatitis B es por encontrarse el donante en periodos de ventana, y para el virus de la hepatitis C es un poco menor debido a que también un poco se debe a las infecciones silentes. Pero como ustedes ven, la mayor parte de las veces esa transmisión ocurre por estar el individuo en periodo de ventana. Ahora bien, cuando nosotros usamos técnicas de NAT, que NAT significa Nucleic Acid Testing, o sea, detección de ácidos nucleicos, o también de antígeno, por eso yo les hablaba del antígeno, que si bien no es tan sensible como la detección de ácidos nucleicos, es mucho más sensible que la de anticuerpos porque aparece antes. Entonces, cuando nosotros utilizamos técnicas de biología molecular o de antígeno, corremos la curva. Acá tenemos el periodo de ventana que vimos en la otra diapositiva y el positivo serológico, pero al aparecer antes, podemos detectar los ácidos nucleicos o también el antígeno más tempranamente, ¿sí? Entonces disminuimos el riesgo de transmisión de las infecciones. También esto va a ser variable, yo ahora les voy a mostrar unos números que no van a tener que memorizar, pero quiero que discutamos un poco de qué depende, por qué es mejor para uno, por qué es mejor para otro. De todas maneras, también hay un momento en que desde que el donante se infecta, el donante o el paciente, ¿no es cierto? Tampoco vamos a poder detectar los ácidos nucleicos en un periodo que se denomina eclipse. En este momento, el virus está replicando en los órganos blancos, por ejemplo, todavía no apareció en sangre y la persona está infectada, pero nosotros tampoco lo vamos a poder detectar por técnicas de biología molecular, ¿de acuerdo? O sea que nunca vamos a poder tener un riesgo cero de transmisión, pero el riesgo lo vamos a poder minimizar, hacer menor, con estas técnicas de biología molecular. Entonces, el periodo de eclipse
está dentro del periodo de ventana, lo vemos acá, el periodo de ventana lo tenemos hasta acá, y el de eclipse eh, comienza un poquitito antes o mucho antes, dependiendo del virus. Entonces, está dentro del periodo de ventana durante el momento en el que tampoco tenemos evidencia de infección, ni siquiera por técnicas de biología molecular. Entonces, como discutimos recién, debido a la existencia de la fase de eclipse, que no es virémica, nunca vamos a cerrar el periodo de ventana, independientemente de la sensibilidad del método que utilicemos. Además, ahora vamos a ver también que las técnicas de biología molecular se realizan en pools, y nunca las serológicas se pueden usar en pools, pero sí se pueden usar las de biología molecular, porque son mucho más sensibles por motivos de logística, de costos, etcétera. Y bueno, todo eso también va a afectar la sensibilidad. No va a ser lo mismo un pool de 100 que uno de 10. Bien, y acá están estas tablas que yo les comentaba, que no es para que ustedes memoricen ni nada, pero sino que para explicar que en estos tres virus, HIV, hepatitis C y hepatitis B, el tiempo de duplicación viral no es lo mismo, no es igual para ellos. El virus se replica muy rápidamente, 0,3 de duplicación por día, entonces la carga viral en el periodo de ventana es muy alta, de 10 a la quinta a la séptima. El de HIV también replica rápido, pero no tanto, entonces la carga viral es un poco menor. Y el virus B mucho más lento, y por lo tanto la carga viral va a ser menor todavía, va a ser entre 10 al cuadrado y 10 a la cuarta. Y acá están los días que dura aproximadamente el periodo de ventana, que habíamos dicho 22 para HIV, 70 para hepatitis C y 56 para hepatitis B. Ahora, ¿qué pasa? Estos virus que tienen carga viral tan alta, el hecho de hacer pools no es tan perjudicial para disminuir la sensibilidad, casi no los afecta porque la carga es muy alta, también para el HIV. Por supuesto, cuanto menor es el tamaño del pool, mejor, o si se puede hacer individual, mucho mejor. Pero para el virus de la hepatitis B, ustedes ven que si uno realiza pools, a veces no tiene una buena chance de poder detectarlo, porque la carga viral es muy baja y se va a ir diluyendo mucho más que en estos casos. ¿Mm? Entonces, bueno, cuando se comenzaron a realizar técnicas de biología molecular, se hicieron con el virus de hepatitis C. ¿Por qué? Primero porque era muy prevalente, o sea, la incidencia era muy alta. Luego porque el periodo de ventana es muy largo. Y además porque también era mucho más fácil de detectar. Casi simultáneamente se comenzó con el HIV, pero bueno, porque es el HIV y siempre fue un paradigma en la biología molecular. eh, la ventana no es tan larga, pero por supuesto se acorta con la utilización de biología molecular. Y el último en incorporarse en el mundo a su detección en los servicios de sangre fue el virus de la hepatitis B, ¿sí? Porque no era tan relevante la disminución del riesgo, aunque por supuesto la hay, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara, sino también esto lo podemos discutir al final de la charla. Otra tabla que también les quería mostrar, estos números se mantienen, 22, 70 para 6, 56 para hepatitis B. Cuando realizamos el NAT en mini pool o pools, lo detectamos a los 10 días de infección para HIV, 9 días post-infección para hepatitis C y recién a los 49 días para hepatitis B. ¿Por qué? Por lo que veíamos acá, que replica muy lento y la carga viral es muy baja, entonces tardamos más en detectarlo. Si nosotros hacemos NAT individual, ven que se acorta un poco en cuanto a HIV y hepatitis C, pasa de 9 a 7, de 10 a 7, o sea que es importante, pero es mucho más importante en el caso de la hepatitis B, porque pasa de 49 días en promedio a 38. ¿Por qué? Todo por la carga viral que habíamos discutido anteriormente. Y aunque no lo vamos a discutir ahora, pero hay casos en que se hacen técnicas de biología molecular para otros virus, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo en Estados Unidos, el West Nile, que se puede detectar solo por técnicas de biología molecular, porque es en ese momento en que la persona se puede infectar por una transfusión. Si pasa el tiempo, quedan los anticuerpos, no, bueno, no hay problema. Como tienen cargas virales muy bajas, hay momentos en que se indica hacerlo individual. Sí, lo mismo pasó con Zika cuando se hacía, pero bueno, para estos virus no es obligatorio hacerlo individual, favorece hacerlo, pero sobre todo el virus más indicado para hacer individual, si uno tuviese que elegir, obviamente lo va a hacer para todos, es el virus de la hepatitis B. Bueno, ahora les quería comentar acerca de las distintas fases
y la implicancia en la transmisión de la infección, las distintas fases de la infección. Nosotros, como dijimos hace un ratito, tenemos en un inicio que existe una replicación inicial en el sitio de entrada y luego en el tejido blanco, y eso es la fase de eclipse. Nosotros no vamos a detectar al virus, a la carga viral en sangre. Luego tenemos un incremento viral temprano. Ahora todo esto vamos a verlo con una curvita que es más sencillo. Tenemos un incremento viral temprano con recaptura en tejidos blancos que se llama fase pre-ramp up. Luego tenemos que el virus excede ese umbral y comienza a multiplicarse en forma exponencial, que es la fase ramp up. Luego comienza la respuesta inmune. Va a haber una neutralización, entonces la replicación viral va a disminuir. Tenemos primero una fase de meseta o plató y luego va a decrecer. Por último, viene la zona de set point o de equilibrio y les quería agregar también que en una infección viral, cuando está resuelta, la limpieza viral es potencialmente completa, pero a veces se puede producir virus en forma intermitente, como pasa con el virus de la hepatitis C, y ustedes lo detectan a veces sí, a veces no, y es ahí cuando la serología también es fundamental, ¿sí? Como ya habíamos discutido en un inicio. Entonces acá está lo que recién describimos escrito, que yo después les puedo hacer llegar esta presentación si así lo desean para que la tengan. Lo tenemos acá en una curva. Vamos a tener, como vimos al principio de la infección, una fase de eclipse, donde no detectamos el virus. La fase pre-ramp up, cuando comienza a replicarse. La fase exponencial de ramp up, llegamos al plató, llegamos a la meseta. Como comienza a aparecer la producción de anticuerpos, va a haber neutralización y va a haber un decrecimiento hasta llegar a un punto de set point. Si hay una recuperación, puede eliminarse la carga viral. Si sigue una infección crónica, queda. Y acá tenemos esto que yo le comentaba, que a lo largo de los años una persona puede estar recuperada, pero tener pequeños picos esporádicamente. Entonces, como ya les había comentado al principio, en esta fase del RAM-up, es, que es el periodo de ventana, es antes de que aparezcan los anticuerpos, la infectividad es mucho mayor, y lo ven acá en la curva. Tiene mayor carga viral que luego cuando aparecen los anticuerpos en los cuales la carga viral disminuye. Por eso, aunque siempre es peligroso, pero el inóculo va a ser mucho mayor en el periodo de ventana. Entonces, hablando un poquito de hepatitis C, esa misma tablita que habíamos visto, que recuerden, replica mucho más rápido, por lo tanto la carga viral es mucho mayor, de entre 10 a la quinta y 10 a la séptima, y tiene una ventana de 70 días. Miren lo que es la fase de RAMAP. Es una pared, porque el virus replica muy rápido. Entonces, en este caso, acá sí detectamos antígeno que, como ven, es un poco menos sensible que la detección por biología molecular. Y ven que tanto cuando hacemos pools como cuando es individual, no es demasiada la diferencia. Obviamente es mejor hacerlo individual, se detecta un poquito antes, pero no existe una gran diferencia. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, a veces yo soy un poco insistente, que replica muy rápido y que la carga viral es muy alta. Cuando comienzan a aparecer los anticuerpos, acá está técnicas de tercera generación, de segunda, de primera, bueno, ahora actualmente obviamente son las de tercera, más o menos a los 70 días, baja un poco la carga viral. Recuerden también que en este caso hay personas que se curan, que hacen una limpieza total del virus, ¿sí? Y vamos a seguir siempre teniendo anticuerpos y esto va a disminuir y que puede haber pequeños picos. Esto tampoco para marearlos, pero bueno, con las técnicas de segunda generación, la ventana también. Yo les di el ejemplo antes del virus de HIV, pero para hepatitis C los de primera tenían 150 días, los de segunda 80 y los de tercera 70. O sea que a medida que se van mejorando las técnicas, la ventana disminuye. Vemos lo mismo ahora que vimos recién, pero para el virus de HIV, ven que la duplicación viral no es tan rápida como para el virus de la hepatitis C, la carga viral es un poco menor, en este caso, bueno, la ventana es de 22 días, y esa fase de RAM-up van a ver que es exponencial, pero no es tan empinada como una pared como la que vimos acá, que es una pared para hepatitis C. Miren, para HIV tiene un poco más de pendiente. ¿Por qué? Porque el virus replica
menos rápido. Y hay un poquito más diferencia entre si lo hacemos por pool o por individual. Vamos a ver después el tamaño de los pools, porque no es lo mismo hacer un pool de 8 o de 6 que uno de 100 o de 500, pero lo vamos a hablar. Y acá está también el momento en que se detecta por el antígeno P24 para chiveo, donde, bueno, acá se grafica solito. Y aquí era lo que yo les comentaba, cuánto tardaba en ser detectado el virus a nivel de anticuerpos con las pruebas de primera generación, 60 y pico de días, los de segunda, 45, como les dije, y los de tercera ya comienzan a los 22 días. Bueno, y por último, en cuanto al virus de la hepatitis B, la tabla es siempre la misma, pero yo le voy resaltando del virus del cual hablamos. 4 días tarda la replicación, que es muy lenta. La carga viral es mucha menor. Bueno, la ventana es de 56 cuando ya se detecta en antígeno de superficie. Y van a ver que la fase de ramp-up es mucho más apaisada que las anteriores. Acá la ven. También, bueno, acá es cuando aparecen los anticuerpos anticor, que yo les quiero comentar que hay casos en que nosotros detectamos la infectividad solo con el core, la persona no tiene antígeno de superficie y el NAT es negativo, pero nosotros lo podemos detectar, a veces solamente con antígeno. En general detectamos los tres marcadores, ¿sí? Antígeno, core y DNA, pero bueno, hay casos en que solamente uno. Y acá también tienen los tiempos, y acá sí ven que cuando es individual, se detecta mucho antes que cuando lo hacemos en técnica de pool. Bueno, vamos a comenzar discutiendo un poquito cuáles son las desventajas técnicas y económicas iniciales, porque ahora todos hablamos de NAT y tenemos técnicas ya totalmente preparadas y que hacemos el NAT en forma totalmente automatizada, pero en sus inicios fue muy difícil. Yo me acuerdo que yo había ido a un congreso de la ISBT y tuve la suerte, me había contactado con una doctora brasileña, pero que trabajaba en Alemania y me mostró. Y claro, se hacían, para hacer el NAT no había técnicas ya comerciales adaptadas a banco de sangre y realmente había que hacer muchos vericuetos de cómo formar los pools, estrategias para no dejar mucha sangre bloqueada, etcétera, etcétera. Por eso yo les cuento que en un inicio, que a mí me gusta siempre mucho la parte histórica, había desventajas técnicas y económicas que en la actualidad ya no existen. Se requería tener a personal entrenado, gran espacio físico, porque en ese momento, para evitar las contaminaciones, había que tener una circulación unidireccional de los materiales. No se podía volver para atrás, donde se hacía la amplificación era un lugar diferente. Nosotros tenemos esas máquinas tan hermosas que nos mandan los laboratorios, que uno directamente pone un tubito con código de barras, toca un botoncito y le va haciendo todo, la amplificación, todos los ciclos, la lectura, todo, pero en sus inicios así no era. Se requería mucho tiempo y además el costo. Pero lo principal, como ya estuvimos recién discutiendo, es que los ensayos comerciales no estaban automatizados, pero muy parcialmente. En el año 96 fueron los primeros antecedentes del control de donantes por técnicas de biología molecular, cuando David Kessler de la FDA en los Estados Unidos y otros investigadores del grupo de la REDS hablaban de implementar las técnicas de biología molecular. Y en el año 97 en Alemania, el Instituto Paul Ehrlich ya introdujo la detección de técnicas de biología molecular porque el año anterior había habido casos de reportes por la Cruz Roja de Westfalia en Alemania, que hubo transmisión de hepatitis C en medicamentos hemoderivados. Incluso eran embarazadas por antigama globulina, realmente anti-RH, realmente fue una tragedia. Y también en el 97 la Agencia Francesa de Sangre manifestó la necesidad de implementar estas técnicas de NAT. Pero existe un evento muy importante en el cual el Comité Europeo de Productos Medicinales había hecho obligatorio que todos todos los derivados de plasma sean estudiados por el virus de hepatitis C. Recuerdan que habíamos dicho que fue el primero en usarse. ¿Por qué? Porque la ventana era muy larga, porque la prevalencia y la incidencia eran muy altas, recuerdan todo eso. Entonces, lo hicieron obligatorio. Y eso pasó porque por esas infecciones que recién discutimos de receptores de inmunoglobulinas por vía endovenosas. Y como los Estados Unidos exportan plasma para Europa, ante este requerimiento también se vieron acelerados, se vieron obligados a comenzar a implementar estas técnicas también. Y fue así que en febrero del año 99 la FDA y la ABB
em, se juntaron con otras asociaciones, como el NIH, el Colegio de Patólogos Americanos, la Cruz Roja Americana. ¿Para qué? Para, en dos fases, comenzar con la implementación de técnicas de biología molecular. En la primera fase, yo pensé que voy a exceder un poquito, pero ella me dijo que podía, pensé que iba a ir más cortito, pero bueno, en la primera fase, para implementar el requerimiento europeo para productos manufacturados a partir del plasma, y ya en la segunda fase aplicar esa nueva tecnología en los bancos de sangre en todos los hemocomponentes, ¿sí? Entonces la FDA sacó la primera guía de la industria para los métodos de NAT en el año 99, con una guía de manufactura, como ellos siempre hacen para todos los requerimientos. Y esto es muy interesante, cuando empezaron en Alemania, como empezó la industria, y la industria hoy en día también puede hacer pools más grandes porque ya todo el material, todo el plasma se inactiva previamente y ya baja mucho la eventual carga viral. Los pools eran de 500. Luego en Alemania, en esos años iniciales que yo les comentaba, se hablaba de mini pools de 96. Imagínense ustedes cuando un pool quedaba bloqueado, quedaban bloqueados casi 100 unidades, ¿no es cierto? Si me imagina cada uno en el banco de sangre, en el hemocentro, que se empezó también, y fue el primer lugar en Argentina donde se empezó con las técnicas de biología molecular, se bloqueaba un pool y era una catástrofe. Después se debe resolver haciendo cada vez pools más chicos, pero mientras tanto, ustedes bien saben, se precisan las plaquetas, se precisan los componentes, y bueno, luego en USA, en Estados Unidos, se comenzaron, hay dos laboratorios que tienen aceptado el NAT por la FDA. Uno es una técnica de PCR y otra una técnica de TMA. Y los pools eran de 16 y 24, hasta que en la actualidad, y de acuerdo a la plataforma, siguen disminuyendo. Nosotros usamos pools de 6 en Argentina, e incluso hay muchos lugares en los cuales se puede hacer la prueba individual. El problema más que el costo para eso es que ahora estamos automatizados, entonces es mucho más sencillo, como les decía, que en un inicio, que había que volverse loco para adaptar técnicas de laboratorio muy largas a algo que se puede realizar relativamente rápido en un banco de sangre. ¿Y qué hay que considerar para la realización de pools? Bueno, la realización de pools permite la realización de menos ensayos y hay limitaciones en costo y automatización. Obviamente disminuye la sensibilidad. Se va a bloquear un mayor número de componentes cuando hay, tanto porque hay una unidad positiva como porque haya sustancias interferentes en el control interno que tiene cada tubo. Si se bloquea uno y el pool es muy grande, vamos a bloquear mayor cantidad de unidades. También hay que considerar el método de puleo. Muchos también lo que hacían, esta doctora en Alemania, se removían las muestras serológicamente reactivas, se largaba primero la serología y todo lo que era reactivo se removía del pool, se estudiaba pero aparte, entonces ya teníamos menos chance de que interfiera y te haya que bloquear todos los pools. Imaginan ustedes, tienen una muestra con serología positiva para hepatitis C, la tienen en el pool, y si ustedes no estudian antes serológicamente, esa muestra ya va a invalidar todo el pool. Si ustedes lo pueden sacar antes, y bueno, hay que resolver algoritmos para resolver los pools positivos. Eran totalmente variados. Muchas veces de los 96 se dividiendo en dos grupos de 48, se liberaba uno, el otro no. Esos 48 subes en subpools y así bastante tiempo hasta terminar de liberar todo. Algoritmos de confirmación de NAT y métodos de concentración de ácidos nucleicos, como ultracentrifugación, etcétera, porque eran pools muy grandes, ¿sí? Si un pool es reactivo, se hacían pools más pequeños y se iban liberando las negativas y descartando la o las reactivas, ¿sí? Y si el pool es negativo, por supuesto, las unidades se liberan. En la actualidad, como les dije ya varias veces, los sistemas son automatizados. Hay dos plataformas, como recién también les comenté, aprobadas por la FDA, que utilizan ensayos múltiples que detectan los ácidos nucleicos tanto de HIV, hepatitis C y hepatitis B, y están aprobados por pools de 6 a 16, depende de la metodología. Hay distintos trabajos, yo les hice acá una pequeña un resumen de que cuando las muestras están en pools muy grandes, se detecta solo entre el 30 al 50% de los casos de HIV y mucho más de hepatitis C, porque, volvemos a repetir, por eso les había dicho lo de la rápida replicación de este virus, y que tiene títulos más altos de cargas virales. Si se hacían pools de 128, bueno, el 85% y casi todos los de hepatitis C, y con 16 prácticamente
casi todos los de HIV, yo diría que un poco más, y casi el 100% de los virus de hepatitis C. Estas plataformas automatizadas también van a permitir la realización individual, como les dije, a veces para casos de virus de West Nile, en base a distintos algoritmos, de acuerdo a la cantidad de casos que haya en cada estado, se van haciendo individual. En Canadá, por ejemplo, hacen siempre individual para el virus de West Nile. Para el virus Zika también se recomendó en su momento se hacían pools, cuando aumentó mucho la incidencia individual. Ahora, por ejemplo, ya no se hace porque ya eh, la población se fue inmunizando y prácticamente no hay nuevos casos, o sea, va variando, ¿sí? Pero bueno, sepan que la individual está recomendada y que muchas veces se hace de rutina y es conveniente para hepatitis B, como ya hemos discutido anteriormente. ¿Y cuáles son las ventajas del estudio individual? Primero, que tenemos una consistencia con los datos serológicos, que no hay que validar algoritmos de puleo, que tenemos mejor sensibilidad y especificidad, que ya hay menos restricción para esos inhibidores endógenos del control interno, que ya hay protocolos establecidos para identificar al donante, las repeticiones, las confirmaciones, como hacemos con las técnicas serológicas, y sobre todo, bien en rojo y grande, la liberación de los productos. Acá les traje un par de casos en los cuales, a pesar de realizar técnica de NAT para HIV, se transmitió la infección, dos receptores resultaron infectados por glóbulos rojos y plaquetas. Acá hay dos trabajos diferentes. Eh, si se hubiese hecho individual, se hubiesen detectado, y eso se hizo retrospectivamente, ¿no? Se tomaban las colitas que se guardaban de esas unidades, se lo hizo individual y ahí se lo detectó, pero bueno, eso se supo lamentablemente después. También hubo un caso de hepatitis C reportado en Alemania y otro en Polonia. ¿M? El donante después se lo convirtió. Y yo también les quiero comentar que además, por otra parte, se describieron casos negativos por técnicas de biología molecular que luego se detectaron con los marcadores serológicos convencionales. O sea, acá el título de la charla es: hay que prestar también mucha atención a usar lo mejor que podemos y que tenemos para las técnicas serológicas, porque también podemos llegar a no detectarlos por biología molecular y sí por serología. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo se lo digo porque conozco gente que decía, bueno, total, como nosotros hacemos biología molecular, podemos descansar un poco y no utilizar técnicas serológicas tan caras y que no tengan tanta sensibilidad. Y eso no está bien, ¿sí? Tenemos que usar muy buenas técnicas de los dos. Hay, por ejemplo, variantes de HIV, acá hay un estudio realizado en Italia, que no detectaron a la variante por técnica de NAT, pero sí la detectaron por serología, y también lo hizo Müller en el año 2013, o sea que hay casos de que no se detectan por NAT y sí por serología. Yo también les quiero contar un caso que nosotros tuvimos en el Hemocentro, en el cual detectamos, y después me gustaría que discutamos, que pensemos a ver el por qué, lo detectamos por serología y no por NAT. Tuvimos un título altísimo, el RP fue altísimo por quimioluminiscencia y fue negativo por NAT. Entonces, bueno, por supuesto, repetimos todo de nuevo. Pensamos qué mal que anda esto, o anda mal el NAT, o anda mal la serología. Repetimos con otras técnicas serológicas y siempre daba alto. Se le hizo Western blot y da, o sea que la persona tenía anticuerpos. El NAT le hicimos otras técnicas sensibles, mandamos a laboratorios, no se detectaba, o sea, una cosa muy rara. Y después me gustaría que al final tratemos de discutir, que ustedes me digan por qué piensan que pudo haber pasado eso. Y obviamente se descartó. El donante había sido voluntario, se había autoexcluido y nunca quiso volver para seguir haciéndole las pruebas. Bueno, ¿cuánto reducimos el periodo de ventana para HIV? Si nosotros nos basamos en anticuerpos, lo vamos a reducir por técnicas de biología molecular entre 11 a 15 días, y si usamos también anticuerpos, muchas veces en los estudios de combos con P24, entre 5 y 9 días. O sea, técnica de NAT disminuye el periodo de detección. Estos son dos trabajos que realizaron en Estados Unidos en distintos momentos. Son los mismos autores, pero cambian el orden. Este en Transfusion, este en New England. Y ven que ese riesgo residual que habíamos definido al principio de la charla es de alrededor de 1 en 2 millones o 1 en 3 millones. Esto va a depender de muchas cosas, de la población de donantes, de las técnicas que utilizaron, de la cantidad de donantes. Van a ver que en este se utilizaron muchísimo, se utilizaron casi 40 millones de unidades, y en este mucho menos. Entonces, este es el riesgo de transmisión de Chile, que ellos, gracias a la utilización de técnicas de NAT, pudieron evitar la transmisión de 1 cada 3 millones
que si lo multiplicamos por cada componente, este riesgo se multiplica aún más. Ellos vieron, como les decía, en casi 40 millones de unidades, 12 fueron reactivas para RNA de HIV, dos de ellas con P24, pero 10 realmente hubiesen sido transfundidas. Ninguna unidad fue antígeno 24 positiva y negativa para el ácido nucleico viral. Y algo muy importante es que los donantes de primera vez tenían 4 veces más probabilidad de estar en este grupo que los de repetición. O sea que siempre hay que tener la importancia de donantes voluntarios, de donantes de repetición para disminuir el riesgo de transmisión. A partir de esto, la FDA permitió discontinuar la detección de P24, porque este caso y otros más demostraron que siempre que había P24 se lo detectaba por técnicas de biología molecular. Y el mismo cuadrito para hepatitis C, vemos que si hacemos anticuerpos lo disminuimos entre 50 y 60 días, y con antígeno está entre 2 a 4 días. O sea que sí, eh, uno no puede realizar técnicas de NAT, es muy conveniente utilizar técnicas de antígeno. No es lo mismo, pero disminuimos muchísimo, muchísimo el periodo de ventana, ¿sí? Con 2 días con respecto a la técnica de nada más. 2 días menos, ¿cierto? Yo les cuento que en Argentina es obligatorio la detección de antígeno de hepatitis C, a no ser que hagamos NAT. El NAT aún no es obligatorio, se hace en muchos centros y esos centros no tienen la necesidad de hacer antígeno porque haciendo NAT tenemos una sensibilidad mayor. Y el mismo ejemplo que les dije para HIV, los mismos autores encontraron el riesgo de hepatitis C. Miren qué diferencia acá entre 1 y 2 millones y 1 en casi 300.000. O sea, pero esto es porque acá utilizaron 39 millones de donantes y acá muchísimos menos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, los cálculos no son los mismos. Acá, en casi 40 millones de unidades, detectaron 139 que eran RNA positivos y serología negativos. ¿Sí? Algunos tenían otros marcadores, pero también en este caso, los donantes de primera vez tenían 3 veces más probabilidad de caer en este grupo que los de repetición. Son donantes más seguros, por supuesto. En cuanto al periodo de ventana para hepatitis B, yo ya prontito ya voy a estar terminando, teniendo en cuenta la alta sensibilidad del ensayo de antígeno en superficie y la baja concentración viral, como ya les dije varias veces, ustedes dirán, ¿cómo repite la doctora? La estrategia de pools permite detectar un pequeño porcentaje. Y si nosotros comparamos la sensibilidad de las técnicas de HBs antígeno con las técnicas de NAT, vemos que las nuevas técnicas reducen la ventana entre 11 y 15 días, rinden eh, entre 15 a 21 donaciones por cada 10.000. Si hacemos NAT en forma de pool entre 9 y 11, ven que prácticamente se juxtaponen, pero con el individual lo favorece muchísimo, lo reducen mucho más. O sea, que si tenemos las nuevas técnicas, sí, el utilizar NAT ayuda en mini pool, pero ayuda muchísimo más a hacerlo en pools. Todo esto yo se lo digo para que, porque viéndolo con números queda mucho mejor. Por supuesto, nadie lo tiene que saber. Y acá está el riesgo residual en donantes, estudiado en el 2002 en otro trabajo muy clásico de Dodd y colaboradores, en el que vio que el riesgo residual, si no se usaba NAT, era de 1 en 1.000.000, 48.000, y usando NAT 1 en 1,5 millones. Para hepatitis C pasa, si no se usa NAT, de ser 1 en 199.000 y con NAT 1 en 1.390.000. Y en ese momento todavía no se hacía para hepatitis B, y bueno, y HTLV obviamente no se hace porque el HTLV no replica en plasma, sí es intracelular, entonces no hacemos NAT para HTLV. Bueno, las conclusiones en Estados Unidos fue que suponiendo que cada una de las más de 13 millones de unidades que se donaban anualmente tienen un promedio de 1,45 componentes realmente que se terminan transfundiendo porque las otras se vencen, etcétera, tenemos que implementando NAT en mini pools, en Estados Unidos previenen unos 5 casos de transmisión de HIV y unos 56 casos de transmisión de hepatitis C por año, con los donantes que tienen ellos, que son donantes voluntarios de repetición que tiene una incidencia muy baja. Si nosotros vamos a nuestros países, van a ver que esto es mucho mayor, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante que nosotros podamos hacer técnicas de biología molecular. Pues nuevamente les puse acá que también como conclusión sacaron que se discontinuó el tamizaje de P24, pero como en la actualidad todas las técnicas vienen con los equipos de cuarta generación, que ya lo tiene, se utiliza igual.
Ya vamos terminando. Los métodos en los bancos de sangre consisten en extracción de ácidos nucleicos. Hay una lisis viral en la cual se remueven todas las proteínas de la envoltura y de la cápside, se purifican los ácidos nucleicos por distintos métodos, luego se eliminan impurezas y se resuspenden los ácidos nucleicos. Luego se procede a la amplificación y posteriormente a la detección por métodos colorimétricos, quimioluminiscentes y fluorescentes. En cuanto a la elección del método, vamos a tener en cuenta la sensibilidad, especificidad, que detecte en nuestra región la mayor cantidad de variantes y subtipos que se pueda, porque como se fabrica en otros países, obviamente ellos van a tener más chance de detectar las variantes de sus países, que tenga reproducibilidad, que sean trazables, obviamente, tanto los reactivos como los resultados, poseer un software adecuado, que tenga un buen control interno y además poder disponer de ensayos discriminatorios o confirmatorios. Y ya para terminar, algunos datos en el mundo. Este es un trabajo también muy clásico de Roth y colaboradores, muy viejo. Ellos usaron donaciones de 33 países, 30 millones de donaciones. Obviamente, como casi todos eran europeos, solo uno africano, había 9 de Asia, 3 de América y 2 de Oceanía. Los datos obviamente no se pueden extrapolar porque, como bien ya discutimos, no es lo mismo la incidencia en Europa que en África. Y realmente en África sería mucho más necesario hacerlo que en Europa, pero bien sabemos cómo es el mundo. Pero bueno, con esos datos, ellos vieron que hubo la transmisión por millón de donantes, ¿m? 0,9, o sea, casi un HIV por cada millón de donaciones. Obviamente esto fue mucho mayor en África que en Europa, pero bueno, el promedio fue esto. 2,24 casos de hepatitis C por cada millón y 16 casos de hepatitis B. Esto porque la prevalencia y la incidencia es mucho más alta, ¿sí? Estos son los casos que se encontraron de ventanas serológicas en este trabajo. 244, 680 y más de 1800. Hubo un trabajo realizado por Wender y colaboradores. Acá también está Argentina participando, que son datos del Hemocentro. Él, en un congreso de la ISBT en Cancún, presentó estos datos de los casos de ventana para los tres virus en distintos países que se realizaba en ese momento NAT en América. Piensen que en el año 2012 había pocos, digo, en Argentina en los datos nuestros, y este era el riesgo: uno en 68.000 para hepatitis C, uno en 124.000 para HIV y uno en 49.000 para hepatitis B. Comparado con estos casos por millón, de los cuales casi todos eran europeos, miren ustedes la diferencia. Y les traje de Argentina un trabajo que hicimos con el grupo del Comité de Infecciones Transmisibles en la Asociación de Hemoterapia e Inmunomatología y Terapia Celular en Argentina. Se detectaron en todos los centros que nosotros recabamos la información que sea CENAT, que no son todos, como ya les comenté, casi 10 casos por millón de hepatitis B, 2,5 de hepatitis C y 5,5 de HIV. O sea que todos estos eran casos en periodo de ventana. Les agradezco. He tardado más o menos una hora. Perfecto. No me excedí demasiado, así que quedo. No sé si quieren que deje de compartir pantallas para la discusión o la dejo por si quieren volver a ver alguna diapositiva. No sé cómo prefieren. Y bueno, les agradezco la atención, muy mucho. Gracias, muchas gracias, Jorgelina, la presentación, eh, como esperábamos, brillante, sumamente interesante e informativa. Creo que a todos nos va a quedar claro de que el hecho de que se incorporen en la detección serológica el antígeno, como es el caso del P24, indudablemente que acorta el periodo de ventana de la técnica. Y este agregado del antígeno, acortando el periodo de ventana, nos hace entender claramente que si dosamos antígenos o su representante, el ácido nucleico, entonces vamos a tener una técnica con menor cantidad de días de periodo de ventana. Lo que me queda claro también es que es una tontería meter en el pool de sueros que van a ingresar al NAT, sueros que han tenido serología positiva, porque no tenía ningún sentido que si la serología es positiva, meterlos en un NAT, porque lo único que lograríamos es invalidar el pool, porque no nos serviría contaminar el pool con una serología positiva que seguramente de hecho va a tener un NAT positivo. Eh, ¿Cómo es tu comentario al respecto?
de meter en el pool sueros serológicamente positivos. Eh, Sí. qué te Sí, parece la mira, por idea? ejemplo, eh, todo un poco también va a depender del tamaño del pool. Cuando el pool es de 48 de 96 hay que tratar de hacer primero la serología y luego el NAT, realmente. Nosotros cuando recibimos muestras de derivantes que nos mandan, y también ahí mezclamos, porque se mezclan en los pools, y si nos avisan que es positivo, por supuesto, se lo agradecemos, lo sacamos del pool. Después se hace, porque nosotros tenemos la obligación de hacerlo igual, porque quizás el donante era positivo para HIV, usted estaba en Ventana para hepatitis C, o sea, la obligación es hacerlo igual, pero por lo menos lo sacamos del pool para no embromar y bloquear unidades ahí. Pero Claro, cuando se hacen los pools pequeños y a veces no se dispone de tanto tiempo de esperar la serología, el hacerlas juntas invalidaría 5 muestras más. No sería tan grave como cuando los purés eran grandes, ¿no es cierto? claro, Pero claro, lo ideal es, obviamente, remover los positivos. Si ya lo sabemos porque nos avisa el que nos lo manda, si ya lo sabemos porque tenemos una serología previa y es un paciente y nosotros, como es una autóloga, también le hacemos NAT y le hacemos todo, por la razón que sea, lo ideal es sacarlas, por supuesto. Ahora, si no se las puede sacar porque el tiempo no nos da y tenemos que hacerlo, ya teniendo un pool chico, no es lo mismo bloquear 6 que cuando se bloqueaban 96. claro, Y otra claro. estrategia que usaba, por ejemplo, esta doctora en Alemania, que Marcia Cardoso, me acuerdo del nombre, ellos en Alemania tienen muy baja, tienen donantes que son prácticamente todos voluntarios. Entonces ellos cuando el donante era voluntario, tenía mucho menos chance de tener NAT, entonces lo hacían en pool. Y los nuevos, los de primera vez, esperaban la serología. O sea, bueno, cada uno se las arregla como puede, porque a veces uno no puede esperar tanto tiempo, no de acuerdo a la urgencia que se tenga para plaquetas. Nuevamente, como bien comentabas vos, lo ideal sería remover todos. Si no se Claro. puede, por lo menos con un pool pequeño, no tenemos tanto problema. Pero a veces 6 unidades cuentan, ¿no? Cuando no hay plaquetas y cuando hay emergencias, tener que estar bloqueando, realmente es un problema. Sí, eso hace tener claro el hecho de que no solamente se necesitan donantes voluntarios, sino que además el donante voluntario debería ser donante repetitivo, porque los donantes de primera vez efectivamente son donantes voluntarios, pero son donantes de más riesgo que los donantes repetitivos. Exactamente, Claro, sí. claro. Porque claro, una persona que ya donó una vez y ya tuvo algo, obviamente ya no puede donar más. Y aparte el que es repetitivo, como que yo pienso está con mucha mejor conciencia, ¿no? Para donar. Pero claro, Sí, claro, eso es una gran verdad. Y está demostrado, ¿no? Con trabajos que muestran las prevalencias que son menores en los de repetición. sí. ¿En qué medida la inmunogenicidad del virus podría hacer que la respuesta inmune en términos de producción de anticuerpos pueda ser de tal naturaleza que bloquee la posibilidad de que NAT encuentre fragmentos virales en razón a que los virus han sido neutralizados por la enorme respuesta inmune? ¿Y en qué medida algunas enfermedades autoinmunes, llámese lupus, artritis, enfermedades autoinmunes en general, pudiesen alterar de alguna manera los resultados de estas pruebas de búsqueda de antígenos ante una respuesta de anticuerpos fuerte? Sí, yo creo que igual nunca es tan alta como para poder neutralizar todo. Neutraliza Ujú, bastante, pero eh, cuando la carga viral es tan alta, claro, quizá para hepatitis B puede ujú, ser, ujú. pero no para los otros dos virus. Ya, De todas maneras, siempre, por supuesto, para hepatitis B no es el anticore, sino que es el antisuperficie, ¿no? sí, Porque el sí, anticore no tiene capacidad neutralizante. Así que va variando también con el tipo de virus, ¿no? Como hemos tan discutido acá. claro, claro. Invito a las personas a que hagan sus preguntas. Eh, Entiendo que la conferencia ha sido clarísima. De todas maneras, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, no sé si Ahí Priscila en has el... encontrado en el chat Sí, preguntas, doctor, hay una inquietudes. pregunta ¿Nos la aquí en lees, el por chat. favor?
Sí, dice, se podría decir que el NAT no reemplaza a la serología y son complementarias. Sí, 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 totalmente, totalmente. Ayuda muchísimo, pero no la puede reemplazar. ¿Por qué? No sé si recordás el caso que comentamos en Italia y en... Ay, el otro país ahora no me sale. En Alemania, creo que fue. Italia seguro que era Foglierini, que vieron cepas que no se detectaban por técnicas de biología molecular, pero sí dio serología. Y también Ujú. aprovecho esta pregunta para ver si a ustedes se les ocurre cuál pudo haber sido la razón por la cual nosotros teníamos un- una relación de positividad tan alta de anticuerpos y no pudimos detectar carga viral en ese donante. ¿Se acuerdan el que les comenté en el hemocentro que era positivo por serología y negativo por NAT? ¿Se les ocurre la causa, las causas? Una puede Eh, ser, podría ser esa cepa en Italia, ¿no? Que era una cepa diferente, pero no fue esa. no Va, fue un mutante. no. En realidad, la persona nunca más quiso volver. Se la citó. Me acuerdo que vivía cerca del hemocentro, teníamos la dirección. Se le ofreció ir a la casa a sacarle sangre, nunca volvió. Entonces, eso nos dio la idea de qué es lo que podría haber pasado. No sé si a ustedes se les ocurre, sino después yo se los digo. No los voy a dejar con la intriga. Hola, buenas noches. Hola, Muy buenas noches. Ante todo, para agradecer por una linda ponencia. Eh, Tengo gracias. una duda. Por ejemplo, bien es sabido con respecto a lo que es el método NAT, que usamos sondas específicas. En este caso, por ejemplo, hablo eh, de un virus variante. Entonces, el NAT ya perdería esa especificidad. Si algún nucleótido varía en la sonda, ya no captaría al virus. Entonces, Claro. esa problemática, ¿cómo se podría resolver? Por favor, no, Sí, quisiera, sí, no, igual no esa es es mi... muy frecuente. Piensen que se han descrito dos casos nada más. ¿Por qué? Porque en general esas ondas son de zonas altamente conservadas, que casi prácticamente es raro que haya una mutación ahí, ¿sí? Tampoco se asusten. Hay dos casos, siempre va a haber algún caso, porque como estamos frente a la naturaleza, como les dije, la biología no es una ciencia exacta, entonces siempre va a haber, pero tampoco te preocupes por eso, porque es muy infrecuente, muy poco descrito, porque en general esas ondas que se utilizan son de zonas bien conservadas que todas las cepas la tienen, ¿sí? Por eso tampoco quiero asustarlos con eso, ¿no? Pero para que sepan que también puede pasar. Pero ¿qué pasó? Como eran serología positivos, no hubo problema y no se los transfundió, ¿de acuerdo? Gracias a que se usó la técnica serológica, fue negativo porque era una cepa muy rara, bueno, y pasó esa causa tan poco frecuente, pero lo detectaron por serología. Y nosotros con lo que nos pasó, lo detectamos también por serología. Entonces, bueno, uno ahora es muy feo porque cuando pasa, uno dice, pero ¿qué está pasando acá? No puede ser. Y al final fue. Pero, Perdón, este, Jorgelina, ¿el donante era un migrante? ¿Era un fulano que venía de alguna parte diferente del mundo que no era Italia ni Alemania? no, 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 no. No, Mm. era un vecino de la ciudad. Bueno, se los voy a contar porque tampoco quiero tenerlos. Podrían ser dos causas. Una es que sea un controlador de elite, que eso no lo discutimos, pero hay muy pocos casos en el mundo también, que también es un caso por el cual sirve la serología, en que la persona hace anticuerpos, muy pocos casos de HIV, y no produce, no hay RNA viral detectable. Entonces, bueno, es otro caso en que la serología nos salva. Pero de como la persona se autoexcluyó, no quiso volver, se lo citó, nuestra explicación más probable, no lo pudimos saber porque no volvió, porque si el donante volvía y después se lo convertía, o pasaba algo, o no se lo convertía, digo, se mantenía igual o aparecían los antígenos ácidos nucleicos, bueno, nosotros sospechamos que era una persona con tratamiento antirretroviral. ¿Y qué pasa? Muchas veces, y eso es cierto, se les dice a las personas que no transmiten, no contagian, pero no lo hacen por vía sexual. Pero por vía transfusional,
como puede haber muy baja cantidad de virus dando vueltas, ¿sí? Y el inóculo es tan grande porque es una unidad de sangre, tiene una gran cantidad de mililitros, y los pacientes receptores son inmunocomprometidos, es probable que le transmitan la infección. Entonces, una persona que tenga carga viral no detectable no puede donar sangre. Pero yo no sé si esa persona lo hizo a propósito, si lo hizo desconociendo, porque eso es cierto que las personas con carga viral no detectable pueden tener relaciones sexuales sin transmitirlo a su pareja, etcétera, etcétera, o las mamás a los bebés, no corre para un banco de sangre, ¿sí? Para nosotros esa persona estaba bajo tratamiento. Pero, como le digo, no se los podemos jurar porque nunca quiso volver a que le sigamos haciendo estudios y a volverle a preguntar, porque nosotros obviamente siempre citamos a todos los donantes con serología positiva o NAT positivo, se los vuelve, nuevamente se les hace, y ahí, bueno, la persona sí confiesa o se da cuenta de que tenía un riesgo o no, y bueno, tenemos la obligación de ofrecerles asesoría médica, tratamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros pensamos que era una persona eh, que sabía que tenía HIV y vaya a saber que en una de esas, no sé por qué psicóloga ya no soy, pero en la mente humana, él no tendría que haber donado porque no podía. Bueno, no sé si les gustó la anécdota, si ustedes piensan como yo. La otra era que, que sea un controlador de elite, pero esa persona seguramente hubiese venido ante tanta insistencia de que vuelva al banco de sangre. Seguramente acá levantan la mano, me parece. Patricio, ¿alguna pregunta? Patricio Cuesta. Buenas noches, doctora, muy amable, gracias por su ponencia. Quería hacerle una consulta justamente del tema que estamos tratando en este momento. Yo trabajo en un centro de medicina transfusional en Ecuador, específicamente en Solca. Nosotros hemos tenido casos justamente de cargas virales detectadas por serología demasiado elevadas y justamente en lo que se refiere a hepatitis B y hepatitis C y resultados de NAT completamente negativos. En el caso que usted expone, Doc, es justamente de HIV por medicamento retroviral, pero en el caso de hepatitis B y hepatitis C, ¿cómo podríamos justificar también este resultado? ¿No? Porque era un resultado demasiado elevado por serología. Bueno, excelente, excelente, ya tiene un 10, ¿eh? Si le toman un examen, porque ese era un tema que yo quería discutir antes de terminar y que justo lo comentábamos con el doctor Inio antes. Bueno, para hepatitis C, si vos tenés un RP, ¿no es cierto?, de anticuerpos, la técnica de quimiluminiscencia o de ELISA o de electroquimiluminiscencia muy alto y el NAT negativo, no tenemos por qué pensar que es un falso positivo de hepatitis C, porque es muy probable que la persona haya superado la infección. Yo no sé si ustedes recuerdan que algo habíamos mencionado, que más o menos el 15-20% de las personas eh, pueden superar la infección, ¿sí? Revierten la infección, le quedan los anticuerpos, pero no tienen carga viral. Y quizás con los años, en algún momento hacen un pequeño piquito y luego baja, si estuviésemos monitoreando constantemente. Entonces, esas personas con hepatitis C, lo más probable es que hayan hecho un clearance, una limpieza de la infección, hayan tenido hepatitis C, pero la suerte de una cura espontánea sin medicación. También podría ser gente con tratamiento para hepatitis C, que como ustedes bien saben ahora es muy efectivo y también elimina la carga viral, la persona se cura, pero los anticuerpos le van a persistir siempre. ¿De acuerdo? Ese es un tema que yo antes de terminar la charla, si nadie me lo preguntaba, era uno de los temas que quería discutir con ustedes. ¿Sí? En la hepatitis C, mucha gente dice, ay, esto anda mal, ¿cómo puede ser? Tengo título tan alto. No, es una persona que seguramente se curó. También puede haber tenido un tratamiento efectivo, como lo son ahora para hepatitis C, y no tener carga viral.
La hepatitis B es un caso muy complejo. Con hepatitis B puedes encontrar personas que tienen solo core, personas que tienen solamente antígeno de superficie, personas que tienen NAT y no tienen los otros dos. Lo más frecuente es encontrar las tres. Pero bueno, sí, son casos que suelen pasar y hay que tenerlos en cuenta. O sea, se han visto casos de personas que solo tenían antígeno de superficie y no tenían ni core ni NAT positivo y transmitían infección, estaban realmente infectadas, y al revés, eso es porque es una infección muy compleja la de hepatitis B. Puede pasar, puede pasar. Muchas veces pueden ser falsos positivos de las técnicas serológicas, ¿no? Que eso uno lo demostraría, por ejemplo, con HIV, con un Western blot, que fue lo que nosotros le hicimos, que ya no se usa más prácticamente porque hacemos biología molecular, pero para ver si hay anticuerpos, usas un Western blot para HIV o una técnica de LIA para hepatitis C. Pero es la única forma de saber si fue un falso positivo o si realmente no tiene carga viral y sí tiene anticuerpos. Pero era un tema de los que yo quería discutir antes de terminar la charla, así que bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muy amable, doctora, gracias. A vos. Hay un par de preguntas también en el chat. Eh, Hay una que dice, si me saliera no reactivo los marcadores en serología y al realizarle el NAT me sale reactivo, ¿podría darse? Sí, 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 sí. Ese sería el caso típico de ventana serológica. Que para eso hacemos el NAT, para eso, o por si hay otra cepa que no lo detecta la serología, por si hay algún error, pero la causa principal es esa, eh, en la cual vamos a tener el NAT positivo y los anticuerpos no. A esa persona hay que citarla y seguramente con el tiempo se lo convierta y encontremos que depende, un mes después o depende del lapso, ¿no? Del periodo de ventana, después le encontremos los anticuerpos. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Hay otra que me dice experiencia en NAT para sífilis y HTLV 1 y 2. No, HTLV no vale la pena hacer NAT. Si hacemos NAT, habría que hacerlo con sangre entera y por un procedimiento muy, muy complicado para la PCR porque el HTLV es intracelular. Entonces, si yo lo hago en plasma, no lo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, para HTLV no se hace NAT y para sífilis realmente no se hace realmente. eh, no escuché ningún ejemplo que se haga. Es una técnica que con las técnicas no treponémicas lo podemos encontrar bastante pronto y no. Tampoco se hace para Chagas, porque las técnicas de PCR para Chagas no son, hay muchos falsos positivos y falsos negativos, no son buenas para banco de sangre. Y sí podemos aplicar NAT, por ejemplo, como les dije, para arbovirus como West Nile, virus Zika, para dengue se podría, aunque no hay comerciales, se puede usar para hepatitis A, para los casos de viremia, hepatitis E, se usa en Europa en forma obligatoria, parvovirus, o sea, hay muchos virus que en Europa usan, nosotros a duras penas hacemos los virus estos tradicionales, menos vamos a hacer, pero se puede hacer para muchos, pero no, para HTLV no se hace porque no, no lo vas a encontrar suelto en plasma el virus, libre en plasma, ¿no? Suelto. Lo vas a encontrar solamente asociado. Es más, si uno transfundiese plasma de alguien con HTLV, no lo va a contagiar porque el virus está siempre asociado a células. Sí, por glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? Y para sífilis no. No se utiliza, ¿no? Sí, Muy interesante también la y, pregunta. y además HTLV-1-2 por serología tradicional se puede encontrar y de encontrarse el donante, a pesar de que no está incluido dentro del conjunto de pruebas que nosotros usamos para descarte, un portador de HTLV-1-2 podría no ser elegible si es que su serología es No, claro, positiva, no. definitivamente. Para nosotros es obligatorio, hacer HTLV. Y más, hay zonas en Argentina donde... Perdón, he dicho un disparate. HTLV-1-2 está dentro del grupo de pruebas. Ah, no, porque hay países en donde no se hace. Por ejemplo, en Bolivia no se hace. Y nuestros países tenemos, sobre todo en las poblaciones originarias, o no, o las personas que han emigrado de Japón o de zonas endémicas, eh, eh,
Se hace pero solamente serología, ¿no? Ujú. Serología, claro. Sí. Sí. Pero hay países ¿Alguna que no es pregunta? obligatorio. ¿Alguna pregunta adicional? Por el chat ya no hay más preguntas, doctor. Gracias. Igual realmente hemos discutido justo todo lo que queríamos discutir. Realmente muy interesantes todas las preguntas y les agradezco mucho. Y como les dije, para mí un placer muy grande. Realmente voy a dejar de compartir así. Se los digo de corazón. eh, los quiero mucho a todos los peruanos. Gracias, Así que muchas bueno, les gracias. agradezco por la invitación. Les agradezco Gracias. mucho. Muchas gracias a Y la la doctora. próxima va a ser en Perú, así puedo degustar algunas de sus Oh, exquisitas sí, de comidas, todas porque acá hay maneras. comida peruana, pero no es la misma que la que he comido allá, donde me lleva mi amiga Mariela, acá Mariela, donde me lleva Mariela a comer de lo mejor del mundo. Que Bueno, acá le... ahora ten la seguridad de que tienes bastante más amigos que vamos a poder salir en algún momento a comer o a Sí, 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 distraernos sí. en lo que podamos. Muchas gracias nuevamente, Jorgelina. Estamos encantados con tu presentación, muy Gracias. agradecidos por tu generosidad al darnos No, por la favor. charla. Y con toda No, por seguridad nos favor. veremos en los eventos que no sean por vía Zoom, sino No, no. Puede ser personalmente por para Zoom, tener no, el no hay gusto de problema. tenerte. Doctor Enio, buenas Gracias, noches. Era una broma lo gracias. de, Doctor una Enio, ¿me broma. Sí, permite? Buenas noches. hola Mariela. Entonces, sí, yo quisiera, Mariela, yo quisiera agradecerte, Jorgelina, no, por nuevamente, favor. porque tu calidad como profesional es indiscutible y como persona mucho más. Tú sabes No, el aprecio que te tengo y cuántas cosas hemos sí, podido hacer juntas. Y por eso sí. yo quiero aprovechar este momento para invitarte formalmente a que nos acompañes acá en Lima los días 14 y 15 de noviembre para nuestra jornada internacional que retomaremos presencialmente a partir de este año. Así que queda abierta la invitación. Espero que no me digas que no. Estaba Espero que... pensando 14 15. Pero era una broma, Mariela, de que me No inviten es si yo broma. iba. Yo te dije que te tenía una sorpresa, ¿te acuerdas? Hace unos Ah, días. Entonces, esa es la sorpresa. Creo que reiniciar nuestras jornadas contigo va a ser importante porque eres parte ya de la sociedad, así como lo es Carlitos González, que mm, eh, siempre muy generosamente nos apoya con todos los temas de inmunohematología. Así sí, que ya, sí, sí, ya un estás genio. comprometida, así que puedes agendar ya las fechas. Bueno, ahora me Lamentablemente fijo. Yo creo que sí, porque yo me iba unos días en octubre y sí, creo que sí. lo coordinamos. Bueno, Yo creo que lo coordinamos por interno y mil gracias nuevamente por esta no, por favor, Mariela. presentación, siempre con la misma calidad y nivel académico que nos has demostrado. Un No, abrazo por grande y favor. lo dejo al doctor Enio para que pueda cerrar. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente un lujo con Jorgelina. Bueno, Eh, gracias, no. El Acuérdense, lujo es de amigos. ustedes. Gracias. Que los jueves científicos de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Bancos de Sangre son los terceros jueves de cada mes. Tenemos ya preparado el siguiente compromiso, el siguiente jueves. No dejen de estar conectados con nosotros a través de la página de la sociedad, en donde se van a ir anunciando las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Nuevamente encantadísimos con con la presentación de Gracias. Jorgelina y están todos Me alegro invitados mucho. a poder tener acceso a esta presentación que estoy casi seguro está siendo grabada. Muchas gracias y hasta luego. Pasen un lindo fin de semana. Hasta luego. Perdón, y repito que siempre me pueden preguntar, por favor, por mail todo lo que necesiten, ¿eh? Ah, sí, la Me pueden doctora preguntar Jorgelina si alguna cosa no quedó ha dejado clara, eso. su mail, Sí, sí, así sí. que pueden Sí, hacerlo sí, por sí. esa vía. Gracias, También. hasta luego. Bueno, muchas Gracias. gracias. Buenas noches.